¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la verdad electoral de Venezuela con otro notable invitado, Matías Caciabue, politólogo directamente desde Buenos Aires. Matías Caciabue, una cálida bienvenida al programa. Un gusto, Jorge, estar en contacto contigo y con tu audiencia. Matías, has publicado en tu cuenta de la red X, ex Twitter, leo textualmente tus palabras. A confesión de parte, relevo de prueba, dices tú. Jesús Chúo Torrealba, importante dirigente de la oposición de ultraderecha, confiesa que la página de datos Resultados Venezuela, donde ya se demostró que se publicaron cientos de actas apócrifas y falsas, llevó meses de trabajo previendo este escenario. Y sigues. Las declaraciones no son de un cualquiera. Chúo, dices tú, fue secretario ejecutivo de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, durante 2 años y medio, entre 2014 y 2017. Y bajo su dirección, la oposición ganó las elecciones parlamentarias del 2015 que determinaron la aparición del engendro de Juan Guaidó como presidente encargado y el inicio de las guarimbas, la violencia callejera que montó la oposición y que cobró la vida de decenas, de ciudadanos que, particularmente de origen popular, la mayoría de ellas, e identidad chavista. Y ahí abres un signo de interrogación y dices: Torrealba sabía del hackeo de 30 millones de ataques por minutos al que se sometió la página web y los circuitos de comunicación del Consejo Nacional Electoral, el CNE, el día de los comicios. Ahí cierras el signo de interrogación y abres otro y dices: es uno de los autores intelectuales del libreto político fascista. Todo esto para preguntarte entonces, Matías, que lo que se viene repitiendo por todos los frentes es: ¿y dónde están las actas? A estas actas es la que apela entonces esta oposición para tratar de desacreditar el proceso electoral. Exactamente, ¿no? Lo de Torrealba, que digamos es un cuadro de organización de la oposición venezolana, de un cuadro importante que incluso llevó a grandes éxitos en la perspectiva de ellos, como ni más ni menos ese proceso electoral que desembocó en la gestación de Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no? Y de ese inicio de violencia política de las famosas guarimbas. Y un poco lo que uno visualiza en este escenario electoral presidencial de Venezuela es que se intentó replicar el libreto, ¿no? Por varios aspectos. Y Torrealba, en algún punto, poniendo la luz sobre efectivamente esta página de resultados apócrifos, casi que señala que es de su autoría, ¿no? Levantando y reivindicando la robustez de esta página, los meses de creación que tuvo esta página, un poco que pone en evidencia un libreto opositor que se intentó imponer y que realmente ha puesto en crisis ese proceso electoral, ¿no? Y que plantea un escenario donde se han articulado en torno a ese libreto grandes actores económicos y políticos, no solo de Venezuela, sino también de los Estados Unidos, ¿no? Y me parece que Torrealba señala algo que no es notable. Uno, cuando recorre esa página, se da cuenta que en 48 horas no se pueden cargar las 30.000 actas de mesa o el 80% que Torrealba indica de las mismas, ¿no? Estamos hablando de un sinnúmero de actas que habría que procesar, poner números, cargar en tablas para dar sus resultados que dieron. Entonces, es evidente que la misma explicación de Torrealba pone en evidencia la falsedad de muchas de esas actas, ¿sí? Que son apócrifas, que tienen que ver con procesos electorales anteriores, o que están adulteradas, o que son abiertamente falsas. Ni más ni menos, por ejemplo, no queda ninguna duda que Nicolás Maduro votó. Y cuando uno busca en esa página apócrifa los resultados de esa mesa, no aparecen, aparece un error. Y así con cientos y cientos de figuras, con cientos y cientos de actas que, por ejemplo, anulan la participación electoral de tarjetas partidarias, tanto de la oposición como del oficialismo. No hay actas partidarias, por ejemplo, donde aparezca Futuro, que es una coalición, un partido político dentro de la coalición oficialista del chavismo, ¿sí? No hay actas que aparezca Futuro, siendo uno de los espacios que más votos obtuvo
dentro del gran polo patriótico. Entonces, ese libreto para mí está perfectamente articulado, punto número 1, al hackeo tremendo, el más importante de la historia, o uno de los más importantes de la historia, que vivió el CNE con 30 millones de ataques cibernéticos por minuto, y por otro lado, con el escenario recreado de guarimbas, ¿sí? De intentos de guarimbas, con 10 grandes focos centralmente en la ciudad de Caracas, el día lunes 29 por la noche, que tanta zozobra generó a la ciudadanía venezolana, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? A la ciudadanía identificada con uno u otro polo, esa violencia generó mucha zozobra y mucho malestar, ¿no? Y esto es lo que está permanentemente repitiendo y repasando en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación hegemónicos a nivel nacional e internacional, que estos señores tienen las actas y esto es lo que vale y por tanto todo lo demás es fraude. Exactamente. Se recorrió, grandes dirigentes de la oposición planteaban que el único resultado que iban a reconocer antes de las elecciones iba a ser el de sus actas, lo cual fue muy llamativo, algo que parecía que no importaba antes de la elección. Transcurrida la elección, recuperando esas declaraciones, vuelven a poner en evidencia esta situación y esta construcción, repito, de este escenario que también tiene o intentó construir ese día lunes un escenario de violencia. Hay que decirlo, yo estaba en Caracas el día lunes, había a partir del mediodía protestas ciudadanas genuinas, ¿sí? No es que la oposición no existe electoralmente, ¿no? Son 4 millones de votos según las cifras que ya ha brindado el CNE para la plataforma de Unidad Democrática. Y esas protestas ciudadanas que empezaron en torno al mediodía, con cacerolazos, ¿sí? Con pequeñas concentraciones en algunas esquinas típicas de algunos barrios de Caracas, fue rebasado en el momento de la noche, ¿sí? Con un accionar muy violento, atacando escuelas, centros de salud, locales del CNE, ¿sí? Con objetivos muy claros, ¿sí? Destruyendo estatuas de Bolívar, del cacique Guaycaipuro, de Hugo Chávez, ¿no? Un escenario de violencia que rebasó a la protesta ciudadana y que fue muy llamativo, la rápida gestación, la gestación simultánea y el accionar tan violento, ¿no? Se vivieron momentos realmente muy inquietantes ese lunes por la noche, incluso a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, que obligó a la fuerza pública a actuar y a poner a más de 900 manifestantes, ¿sí? En manos de la justicia, ¿no? Que no es menor ese número, que obviamente se han ido algunos de esos actores saliendo, han sido escarcelados, pero el registro es de jóvenes fuertemente armados, muchos de ellos con problemas de adicciones y que no habían ejercido el derecho al voto. Y eso llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cómo vas a protestar por una elección democrática en donde vos no participás sufragando, ¿no? Entonces, habla de un libreto, habla de un armado deliberado para recrear esa violencia y habilitar una crisis que ensayara un cambio de régimen, un cambio de gobierno en la Venezuela, ¿no? En la Venezuela que todos conocemos. También, Matías, para aclarar, digamos, tu punto de vista, tú también publicas en la red X un aspecto que me interesaría también profundizar y tú pones como título de tu nota, dices, la verdad electoral de Venezuela, y el primer párrafo, eso es lo que me gustaría que elaboraras. Tú dices, al igual que en muchísimos países, incluido Argentina, tu país, la autoridad electoral no está obligada a publicar las actas de mesa. Esto me parece relevante porque entre el discurso que estamos escuchando, es decir, esta andanada de mensajes por las redes, se pone énfasis en justamente esto, que las actas que publicaron esta gente de María Corina Machado y compañía y Edmundo González son las que son, y entonces la cuestión es
o la pregunta es ¿y qué pasa con las actas? Las actas, digamos, a nivel del CNE. Y tú aclaras que al igual que en muchísimos países, yo repito, tú dices, incluida Argentina, la autoridad electoral no, énfasis en no, está obligada a publicar las actas de mesa. Explícanos. Exactamente. Igual que en Venezuela, en el caso argentino, no se publican las actas. Las actas de escrutinio de mesa tienen la idea de una salvaguarda electoral para tanto las autoridades de mesa en particular, que son autoridades electorales, institucionales, como de los fiscales o testigos, ¿no? Ahora, no son documentos de carácter público. Las actas sirven como un resguardo de lo que efectivamente se escrutó. La obligación en el caso argentino es de desagregar los resultados, ¿sí?, por distrito, ni siquiera por centro de votación, ¿no? En el caso venezolano, el Consejo Nacional Electoral está obligado por ley a desagregar los resultados, es cierto, ¿sí?, por centro de votación, pero para ello tiene 30 días después de transcurrida la elección, es decir, está en tiempo y forma de publicar lo que se denomina boletín electoral, donde desagrega, ¿sí?, los resultados al nivel de centro de votación, ¿no? Entonces, la publicación de las actas y el demandar las actas que hace la oposición centralmente es la idea de instalar una matriz de opinión donde ellos, por un lado, dan resultados verdaderos, aunque ya se han corroborado cientos y cientos de datos falsos o apócrifos, y por el otro lado, plantear que es el gobierno el que esconde las actas, es el gobierno el que no quiere mostrar los resultados cuando, primero, ya brindó 2 partes electorales, el primero, el propio domingo, lunes de madrugada, el segundo, la semana pasada, donde ya desagrega en mayor medida los resultados y confirma que la tendencia es irreversible en favor de Nicolás Maduro como presidente reelecto, y al mismo tiempo no niega, que está en tiempo y forma el CNE en transcurrir, en plantear la publicación de este boletín electoral en el marco de estos días, en el marco de este mes después de la elección del día 28 de julio. Hay algo más también para agregar en ese sentido, que tiene que ver con que el accionar judicial del Tribunal Superior de Justicia es para, en el camino que se van a publicar los actos por parte del CNE, averiguar qué pasó con ese tremendo ciberataque, por un lado, y por el otro lado, corroborar si efectivamente hubo acciones fraudulentas que puedan poner en cuestión el normal desenvolvimiento de los resultados que brinde el CNE. Entonces, ese es el marco general, y estamos hablando de un marco electoral normal en términos institucionales, como sucede en Argentina o en cualquier otro país de América Latina. Justamente, Matías, en esa nota tú aclaras, dices, el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra obrando en función de una presentación del candidato Nicolás Maduro, pero dices tú que el Tribunal Supremo de Justicia no suspende la actuación del Consejo Nacional Electoral. También esto para aclarar que dentro de la manipulación mediática obedecen como argumento que en realidad el Tribunal Supremo de Justicia no debe meter sus narices en todo esto si no es un tema del Consejo Nacional Electoral. Y tú con esto lo estás reafirmando que no es competitivo. Tú simplemente estás aclarando de que no suspende la actuación.